Sí, ese libro tiene... ¿Os cuento esto o nos estamos desviando un poco de...? No. O sea, pues aquí en Recuerdos de la Era Analógica tiene dos orígenes el libro. Uno es, sobre todo, un cuento que se llamaba igual, Recuerdos de la Era Analógica, pero era un cuento, nada más. Y en ese cuento aquí se llama El último siglo mortal. Antes se llama Recuerdos de la Era Analógica. En ese cuento se cuenta un futuro en el que los seres humanos son inmortales y los investigadores se preguntan, piensan que más o menos la inmortalidad es una cosa dada de por sí y se preguntan qué prometían las religiones, porque una religión podía prometer la inmortalidad, qué sentido tenía si ya la tenemos todos, ¿no? Entonces se preguntaban que había un mito de alguien que moría en la cruz y después resucitaba y veían que era absurdo, ¿cómo iban a tal? Se me ve que los budistas no, los budistas decían la extinción, eso les parece más lógico, porque dicen, bueno, todos somos inmortales, lo inalcanzable es dejar de ser inmortal, ¿no? Y ese es uno de los orígenes, y el otro es un relato que lamentablemente no está aquí, pero que os haré llegar, porque se llama La Nueva Teología, ¿no? La Nueva Teología es un relato pues, que trata de la interpretación de todos los símbolos, de todas las religiones, una interpretación que hace un teólogo que se llama Ludwig, inventado por Ludwig von Herz, ¿no? Este es el hombre que escribe la Nueva Teología, donde reinterpreta no solo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenía que ser un alemán. Sí, claro. Bueno, creo que lo llamamos austriaco, ¿verdad? Quizá que se dice austriaco, pero sí, no, de lengua también. Y entonces él interpreta no solo los textos cristianos, el Corán y los libros judíos, sino todos los libros de todas las religiones. Y es un método de interpretación muy curioso que no cuento aquí, pero que veis. Y ese es el otro origen, la Nueva Teología, que es un texto realmente con mucho de eso de símbolos de alguna manera bastante relacionados. Exacto, que son respuestas contundentes a lo que fue el principal punto de la pregunta que te hizo. O sea, ese tipo de manejo de lo que es la simbología, las especulaciones, solamente quizás la literatura especulativa no lo permite hacer, tanto si es fantasía pura o si es ciencia ficción. Es como decía quizás William Blake, que él veía como, bueno, quiero hacerle la salvación del ser, del alma, a través de la imaginación. Yo siempre he visto la literatura especulativa como algo que te hace experimentar una experiencia religiosa por a través de una propuesta imaginativa. Por eso quizás que somos tan fanáticos la gente de esos géneros, y yo creo que son buenos vehículos para tú expresar lo que tú quieres, creativamente lo que tú haces como investigador. Claro. Sí, por ejemplo, esto es un recuerdo de la Era Analógica, es un libro de ciencia ficción, digamos, de ontólogos del siglo XXV que encuentran textos en la Carret, que llaman la Carret, que está cerrada al público y solo pueden entrar ciertos investigadores y consultar ciertos lugares de la Carret. Y es eso, un libro de ficción especulativa, de ciencia ficción, pero para mí es un ensayo, prácticamente. Este es casi uno de mis ensayos, más ensayos, realmente. Se le da mucho espacio a la argumentación. Y disimulado en cuentos, en relatos diversos, ¿no? Hay todo tipo de cosas, hay un examen, hay un libro que se encuentra de una captura de Amazon. Encuentran un libro que alguien capturó, que es el antiguo Amazon, ya no es, ahora cambia mucho el estilo, pero ves, se hizo con la captura de varias páginas, digamos, para piratearlo. Ni siquiera están las páginas completas, con lo cual faltan párrafos, entonces hay que deducir lo que venía. Y luego también tiene el índice y una búsqueda. Hizo una búsqueda con una palabra y dónde aparece esa palabra en el libro. Por ejemplo, este libro, lo que quiero decir es que este libro, todos mis libros están relacionados de alguna manera, y al final todos, digamos, que se van a conectar de algún modo, porque este de la identidad, que aquí lo tuve que quitar porque se me hacía tan largo el cuento que me invadía todo el libro, ya, bueno, eran 70 páginas. Lo tuviste que quitar porque te lo exigió la editora. No, yo mismo. Vi que desequilibraba el volumen. Eran 70 páginas o así, y todos los que hay, pues como mucho tienen 20-30 páginas o así. Y dije, 70 va de nivelarme, va a parecer que es este cuento y otros más, ¿no? Y entonces lo que hice con ese cuento fue convertirlo en un ensayo propio. Y de las 200 páginas pasé a 270. Y entonces, veo que consciente o inconscientemente utiliza la técnica del contrapunto, de John Dos Passos, que inserta, por ejemplo, en este caso ya las cuestiones virtuales, pero fragmentos de relatos periodísticos. Exacto, sí. Este tipo de palabras, un dinamismo
es el carácter argumentativo del libro, que es Exacto, casi muchos son, un ensayo. claro, exactamente, muchos son fragmentos, de hecho a veces pone fragmentos que se encontró en tal, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, con lo que dice de los pasos, con Borges evidentemente también, porque Borges tiene muchos cuentos que parecen ensayos y muchos ensayos que parecen cuentos, ¿no? Y de hecho sus lectores muchas veces se confunden y piensan que un personaje es ficticio y en realidad es real, y al contrario piensan que un personaje ficticio es real, ficticio, ¿no? Hay muchas confusiones con Borges que dicen, pero esto es que existe, ¿verdad? Pues había un teólogo de tal que decía teorías realmente extravagantes en el siglo III después de Cristo, etc. Sí. Imagínate, Borges con esa evolución. Vale. Y después también de ahí influencias y parecidas de esta especie de mezcla de relato, de realidad, ficción y de fragmentos y de cuentos. Otra importante es, por ejemplo, Stanislaw Lem, ¿no? ¿Conocéis el de Solaris? Él tiene varios libros, tiene uno que se llama Vacío Perfecto y otro que no me acuerdo el nombre. En uno son críticas de libros y en otro son prólogos de libros, que no existen, ¿no? Y entonces en esas críticas, en esos prólogos, pues son muy interesantes la verdad. O sea, que te permitiste la experimentación y fuiste influenciado por autores que experimentan. Sí, yo creo, bueno, así como realmente yo he leído muchos de esos autores, también a un autor italiano, Primo Levi, que también es muy interesante. Primo Levi normalmente es conocido porque él estuvo en el campo de exterminio de Auschwitz y sobrevivió. Entonces solo cuenta varios libros, uno que se llama Si esto es su nombre, por ejemplo. Pero después tiene libros de cuentos que poca gente conoce. Tiene uno que se llama Defecto de forma y otro que se llama Periódico. Y son cuentos también muy imaginativos en donde también hay esa cosa de habla de libros que en realidad se los inventa, pero que cuenta. A mí me resulta fácil hablar, digamos, con una, no sé por qué exactamente, pero con una cierta distancia de algo que ha escrito otra persona que me evita, eso me evita muchas veces tener que entrar en descripciones largas, etcétera, ¿no? Porque, digamos, si tienes que escribir una novela, pues tienes que contarlo todo detalle por detalle. Si hablas de una novela que ha escrito otra persona, dices, en el capítulo 3 nos describe bastante el mundo, pero cuando ya no quieres seguir contando eso, pues dices, sin embargo, el capítulo 4, claro, ya, y te saltas 100 páginas de descripción, por ejemplo, ¿no? Una buena técnica. Claro, tienes el argumento y cuentas casi el argumento un poco desarrollado. Y a veces, incluso a lo mejor es un favor para los lectores, ¿no? Que a lo mejor les vas a torturar con unas descripciones innecesarias, ¿no? Y me gusta. Pero bueno, de todas maneras, este año, por ejemplo, he escrito una novela, digamos así, con todas sus descripciones, con todo. Sin referencias externas. Sin referencias externas, tal. Es una novela histórica china. Entonces, tiene lugar en China, en diferentes épocas de China, tiene lugar en el presente. Tiempo presente, tiene lugar en la época de la Revolución Cultural, los años 70, y después en dos épocas del pasado, en el momento de la formación de China, que es el 223 antes de nuestra era más o menos, y en otra... De la unificación. Claro, porque China fue unificada, se creó lo que es China, lo que conocemos como China, se creó en esa época el Imperio Chino, ¿no? Que fue muy cruel, que duró solamente 23 años, según los historiadores fue cruel, pero vamos ahí... teorías y bueno, pues es o sea que también he escrito una novela con todas sus descripciones. ¿Es una ficción histórica o una fantasía histórica? Es una ficción histórica, tiene elementos que podrían considerarse casi de fantasía porque tiene relación con una especie de sociedad que va repitiendo a través de los milenios y que va transmitiendo el conocimiento, ¿no? Y bueno, pues no cuento mucho porque ahí está la clave de esto, ahí sería el spoiler. Esa novela china sí que tiene que ver, por eso que digo que todos mis libros están conectados. Por ejemplo, en mis libros de guión cito Recuerdos de la Analógica, o aquí cito, pero como si fuese real. Aquí, por ejemplo, cito uno de estos, de los cuentos de Recuerdos de la Analógica, como si fuese un ensayo real de una persona de verdad. Eso está muy interesante. Tengo un montón de bromas. Este recuerdo de la era analógica, alguien te lo ha etiquetado como un punk. Te han dicho, bueno, podría ser cyberpunk, pero quizás como una especie de arqueología, ciberespacio en el futuro, podríamos también acuñar un nuevo término. ¿Se te han planteado eso? Sí, me lo han dicho. Yo creo que no pertenece al género, pero bueno, tiene parentescos con él. Realmente tiene parentescos y no se puede negar. Pero entiende que tiene los elementos para formar un género. Claro, yo diría sí que es un género casi porque
De hecho, estoy escribiendo ahora la segunda parte, que se llama Relatos de la ciencia futura. Y entonces en esa segunda parte lo que voy a hacer es voy a hablar de ciencias que no existen todavía, ¿no? Entonces voy a contar un montón de ciencias que todavía no existen, pero que yo supongo que se van a inventar en el futuro. Y el secreto lo vas a hacer tú solo. Bueno, me acuerdo un poco la oración a San Leibowitz. La oración a San Leibowitz, que tiene no recuerdo el autor mismo, pero es como algo equivalente. Porque se está haciendo arqueología que de repente se podría pensar que en el futuro de ese libro quienes se encargan de eso son personas que tienen que ver con sociedades secretas, ¿no? Claro. O la iglesia, como poder, los futuros monjes. Claro, hay algo ahí. Yo en el libro dejo abiertas las interpretaciones para que el lector, es decir, los antólogos en este libro encuentran textos del pasado y con todos estos textos tienen características comunes. Ellos dicen, es que hay un prólogo a la edición de 2412. Ese es el prólogo de los... Hay un prólogo que tú lo escribes, que ellos mismos lo toman. Exactamente. Hay una broma ahí. Exactamente. Y después el editor mismo, el editor real de ahora, ha puesto también una nota del editor. Entonces, primero empieza con un prólogo de Daniel Tubau a la edición de 2009. ¿No? Y entonces el prólogo termina, y con esta luz no sé si lo voy a ver, dice: del mismo modo que hacen los antólogos de recuerdos de la era analógica, me animo a desear al lector una buena lectura. Y también, como ellos, le recomiendo que no crea que esto es lo que parece a simple vista, una colección de relatos de ciencia ficción. No lo era o no lo será entonces y no lo es ahora. ¿No? Esto dice el prólogo del 2009. Entonces, en el prólogo del 2412, CU, que quiere decir Calendario Universal, que es el calendario 7109, el año 7109 es el calendario universal, dice. Entonces hay una autorreferencia de digamos, un bucle infinito que se crea aquí, porque ellos dicen los antólogos del futuro: esperamos sinceramente que los visitantes disfruten tanto como nosotros con este viaje a un pasado futurista, y como dice el prologuista de la edición de 2009, que no piensen que esto es solo lo que parece ser, una colección de textos del pasado. Como lo he dicho, un rato de ciencia ficción, textos del pasado, ¿no? Entonces, hay una remisión ahí en un bucle inexplicable infinito entre los